Bueno, empezamos hoy, después de tanto tiempo cerrado este espacio, por primera vez con una ocasión muy familiar, tan familiar como que el conferenciante y el conferenciado se llaman lo mismo, muchos de los asistentes también se llaman. Hemos pensado en un cierto momento que era una treta para escapar del confinamiento y hacer una reunión familiar que sobrepasara los límites. Pero bueno, salvadas esas sospechas iniciales, no del todo descartadas, sin embargo, pues estamos felices de poder recibir una conferencia después de un paseo que hemos empezado hoy recorriendo algunas de las obras de Luis Gonzalo Carrión, que son de esas que forman parte de la ciudad cotidiana que quisiéramos que la población aprecie por lo que vale, aprecie esa arquitectura que forma parte de la vida cotidiana y que nos acompaña en el día a día. La labor de los arquitectos, esa labor callada que hacen los edificios, que son nuestras viviendas, que son el entorno de nuestra vida, es algo que los colegios de arquitectos debemos promover y debemos fomentar que la población lo conozca y lo aprecie. Y en la obra de Luis Gonzalo Carrión pues, se encuentra mucho de esa arquitectura que es amable para con la gente, que la gente que vive en las casas la aprecia tanto como para abrirlas a un grupo de arquitectos que viene a verla. Tiene esa calidad o esa cualidad especial que está más allá de la calidad constructiva y habla mucho de la labor de un arquitecto enamorado de la profesión, tanto como para que su sobrino siga en esa profesión y cuente con emoción después de tantos años la experiencia compartida. Nos acompaña, aparte de José Carrión Bermúdez, Eva de la Fuente, que es una arquitecta y compañera también que participa y representa a otro grupo todavía mayor de colegiados que han trabajado en la difusión y en la catalogación y en colgar en la web colegial la obra de Luis Gonzalo Carrión. Y Carmen Carrión, que es también familia de Luis Gonzalo y que ha sido profesora, ha sido marchante de arte, es una persona conocida que fue concejala del Ayuntamiento de Santander y que ha sido durante muchos años, ha tenido una actividad pública relevante como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria. Y entonces, entre unos y otros, creo que van a hacer una semblanza personal, una semblanza humana y también una semblanza como arquitecto de Luis Gonzalo Carrión, que es a lo que venimos todos. Muchísimas gracias a todos por venir, a vosotros especialmente por el esfuerzo de prepararlo, que ha sido intenso, y por regalarnos este rato. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hay mucha gente también que nos sigue desde Internet y a todos pues muy agradecido y en nombre de mi familia que también de alguna manera estoy representando aquí, ¿no? Con muchísimo orgullo. Este cumpleaños mío último, que fue, como veis, bueno, ahí no pone la fecha, el 2 de febrero me sorprendió el Colegio de Arquitectos con un regalo. Pasé por allí, porque suelo pasar, vivo cerca ahora, y esto... El colegio me sorprendió con este regalo, que es un libro que ha editado conjuntamente con el Gobierno de Cantabria sobre la arquitectura de Cantabria a partir del año 42, que curiosamente es la fecha en que nace Luis Gonzalo, el año en que nace Luis Gonzalo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo interesante es que recoge pues una serie de 40 obras en 40 años, del 42 al 82, y recoge una obra de Luis Gonzalo que hasta ahora no había salido en los medios de Cantabria, porque las otras 5, perdón, digo mal, 4, sí, pero esta no había salido nunca. Y a mí me da pie además para otras cosas. Voy a enseñaros primero, ya lo conocéis muchos porque os lo he mandado, porque este libro que ahí tenéis físicamente no está disponible a la venta, pero sí el PDF es accesible gratuitamente y la familia lo tiene ya, pero para el que no lo sepa. Entonces, de esta casa, que nombran como edificio de viviendas, salen unas cuantas páginas.
Esta es la planta de distribución de la planta baja, bueno, que nos recuerda a algo que ahora os contaré. Esta es la entrada, la fachada norte. La hemos estado visitando esta mañana, un día tan bonito que hacía. Y estas otras imágenes de la parte sur y de los accesos que son tan particulares y tan interesantes. Pero realmente a mí lo que además de que esto salga a la luz, lo que me trae a la mente y nos trajo a todos en la familia es a nuestra familia, aunque primero vamos a escuchar lo que habla de Luis en este libro está acompañado de un disco, de un DVD que he sacado un extracto en lo que se refiere a Luis Gonzalo. Interviene Pedro Fernández Lastra, que es el que veréis que habla, y el comentario que tiene es un comienzo ya de su labor arquitectónica. Luego volveré a lo de familia, no se me olvida. Y finalmente llegarán los arquitectos formados en los años 60 como Fernando Cuerno, Fernando Obregón o Gonzalo Carrión, que harán evolucionar estos lenguajes de la modernidad con criterios más personales y formalistas, que durará hasta finales del siglo XX, cuya frontera límite será la llegada de la cultura posmoderna. Bueno, nada, es cortito, pero muy interesante. Entonces vuelvo al asunto familiar. Nosotros, yo estoy aquí fundamentalmente por esta señora que vais a ver, que es mi querida madre. ¡Qué emoción! Justo hoy hace un año de su muerte y bueno, es de las espectadoras que seguro tenemos más allá de internet, ¿no? Sin necesidad de mascarilla, tampoco. Bueno, pues ella y mi padre, que ahora veremos también, pues decidieron llevarnos a vivir a esta casa de Avenida de Maura, y desde el año 71, que fue cuando se acabó, pues hemos estado viviendo allí pues hasta que el año pasado murió mi madre. Y para nosotros, claro, este edificio significa mucho y me ha ayudado a recordar a mi madre y a otras 3 personas más que creo que... Esta imagen, y vuelvo un poco a la arquitectura ahora, que salía en el vídeo, es también muy importante, aparte de... porque es la ventana por la que mi madre desde su dormitorio veía la entrada a la casa, a los que llegaban o que tocaban el timbre del portal. Y nos recuerda mucho, pero además vemos esa reja, que es algo que el arquitecto diseñó es profeso y que tiene pues muchísimo valor, creo yo, estético. Consigue que no parezca reja desde dentro ni desde fuera. Es realmente como un marco que te ayuda a ver lo que hay más allá, pero en absoluto molesta ni te agobia, ¿no? Bueno, vuelvo ahora. Mi padre es el famoso de la familia, está claro. Él vino de Las Palmas a jugar al Racing cuando subió a primera para reforzar el equipo y ya no se fue. Conocí a mi mamá y se quedó aquí hasta que murió el año 17. Ahora enseguida hará 4 años. Y aquí le tenéis en el primer partido televisado en España de un Real Madrid Racing en el que él jugaba, ¿no? Bien. Luego hay otra persona, bueno, 2, porque nosotros hemos hecho mucha vida con mi abuela materna, María Oria Dúbeda, que es una persona muy importante, lógicamente nuestra abuela, pero además, como se quedó viuda muy joven, pues ha estado acompañada siempre de la persona realmente muy especial también, que es Rosa Carrión, que es una hermana de mi madre, que vivía con ella hasta que murió y luego vivió con nosotros siempre.
y a mí me apoyó muchísimo siempre, una mujer muy interesada por el arte, por la cultura, un espectáculo de persona, aparte de guapa, nunca entendí por qué estaba soltera. Y este cuadro que veis pues es interesante, es un cuadro de Fernando Calderón, de nuestra abuela, ¿no? Y bueno, la figura de esta presentación, sin duda, y es el que realmente a mí me vincula con Luis Gonzalo, es Gerardo Carrión, un hermano de mi madre y de Rosa, al que quiero muchísimo. Este ya nos está viendo, espero, desde Zoom y desde Madrid. Él ya no vive aquí, vive con sus hijas, que todas viven en Madrid. Y él fue el que me presentó a Luis Gonzalo, pues estaba acabando yo el bachiller antes de irme a Madrid a estudiar arquitectura. Yo realmente nunca en la familia sabía que Gerardo se dedicaba a la construcción, sabía que había un arquitecto, pero realmente un día me llamaron para que le conociera, y además en este lugar, que era la residencia de Gerardo en ese momento, y lo fue durante muchos años, y ahí le conocí. El año 70 estarían acabando la obra de Maura, me imagino. Bueno, Gerardo, no puedo, vamos, todo lo que diga es poco. A mí me apoyó siempre muchísimo. Realmente consiguió que pudiera estudiar en Madrid como yo quería, porque nos mandaban a Valladolid. Inicialmente era muy serio esto de los distritos universitarios entonces. Y entonces, nada, él me ayudó para que pudiera empezar en Madrid directamente en la Escuela de Arquitectura. Bien, es una persona que además es realmente un ingrediente fundamental en todos estos edificios que ha hecho en Cantabria Luis Gonzalo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues con su constructora, GECASA, Gerardo Carrión Sociedad Anónima. Realmente fue el comienzo cuando el año 67 se acabó la carrera Luis Gonzalo, y yo creo que, vamos, lo hizo casi de estudiante este proyecto de Madrid, de la barrio Salamanca, de la calle Hermosilla, la esquina que veis, en el que veis esos miradores que nos recuerdan un poco a lo de acá, nada habituales entonces, en Madrid menos. Y una obra en la que Gerardo puso su oficina en Madrid, y a partir de aquí, pues ese tándem fue muy fructífero, ¿no? Hasta tanto que en algunos edificios, como el de Marianela, que hemos visto esta mañana, pues firman juntos. En este diseño de Luis, en la entrada del edificio, pues ya veis ahí, creo que se lee, ¿no? Gerardo Carrión S.A. y Luis Gonzalo Carrión, arquitecto. Bueno, algo absolutamente sorprendente, porque yo no lo he visto nunca. Esto de que el arquitecto firme con el constructor no es nada habitual. Hasta ese punto llegaría su conexión, ¿no? También pasa en el edificio de los Infantes, esta casi escultura que nos decía esta mañana Domingo, de la entrada, con ese que veis, eso blanco, ahí están los nombres de ellos dos también. Y bueno, insisto, Gerardo es una figura muy importante en lo que Luis Gonzalo ha sido en Cantabria, y yo creo que algo más, posiblemente. Bueno, ya le paso el testigo para que nos hable del trabajo de Luis en Cantabria a Eva de la Fuente, arquitecta, que nos va a contar. Aquí veis un poquito la serie de personas, pero ya las va a nombrar ella, y yo te paso el testigo. El micrófono lo tienes que coger. A ver si funciona. ¿Se oye? Sí. ¿Te quieres? Te pongo esto y lo vas pasando. O con la ¿Sí? Vale, ok. De acuerdo. Ahí vale. Bueno, todos los edificios que vamos a ver de las obras de... Se te oye. Uy, perdón, que me despisto. Los 5 edificios que vamos a ver, las obras que tiene Luis Gonzalo en Cantabria, nos van a ayudar a entender cómo, con exquisita capacidad arquitectónica del proyectista, se llega a unas soluciones
que van más allá de resolver un problema funcional y tipológico y acaban mejorando la forma de vida de las personas que viven en esos edificios y también son soluciones urbanas con mayor calidad. ¿Qué pasó? Sí. Todos estos edificios están recogidos en diferentes documentos, prácticamente todos, lo iré explicando ahora, tuvieron un artículo en Sotileza, en el diario Montañés, que después se recogió en esa revista que tenemos ahí del Colegio de Arquitectos, o bien están en esa revista o en su día estuvieron en el artículo del diario o están en la página de patrimonio del colegio. Y algunos pues son las dos cosas. Entonces vamos a empezar por el que tenemos ahora en pantalla, que son los bungalows en Pedreña. Vanguardia en la ladera es el título del artículo de Asís Cabrero dedicado a este proyecto. 2 viviendas encajadas en la ladera en las que Asís reconoce trazas brutalistas y reminiscencias del movimiento moderno, con similitudes con proyectos como el de la Casa de la Cascada de Ray. Según Cabrero, destacan la inserción respetuosa y contemplativa del paisaje, la adaptación a una ladera complicada, el trabajo en sección y el detalle constructivo, consiguiendo así la solución final, dar orden y equilibrio a una parcela de difíciles características morfológicas y geológicas. Si pasas. Estas otras no vamos a entrar dentro de la página de patrimonio del colegio, pero estas imágenes están en ese enlace en el que se habla del edificio. Ahí podemos ver una planta de situación, una imagen entre la vegetación y también las plantas. Y si quieres podemos el vídeo. Bien. La reseña en la página de Patrimonio Arquitectónico del Colegio, elaborada por Elena Maza, pone en valor esta crujía estrecha que se va adaptando en forma y cotas a la curva de nivel, dibujando una raya o cicatriz en la ladera, además de generar un juego de volúmenes de gran interés. El acceso es descendente, para luego abrirse al paisaje como un gran mirador suspendido en el aire. En cuanto a la materialidad, Maza destaca la aspereza del hormigón visto, que convive con la vegetación de las jardineras, pudiendo establecer un paralelismo con la naturaleza circundante por relación directa entre las rocas y las plantas. Sí que es verdad, y lo vamos a ver en los 5 proyectos, que hay un especial interés del autor por incluir la naturaleza en todas las obras. Todos los ejemplos tienen jardineras. Y lo que para él implica un importante, que es importante la presencia de la vegetación dentro de o acompañando a los edificios. Ahí se puede ver un poquito la idea esa que acabamos de decir de franja o raya, ¿no? Como si le hubieran abierto en la ladera. Y luego esa sensación de que entras por la parte alta y bajas por las escaleras y luego se abre a la luz, a ese mirador en el aire. Este seguramente sea el primer edificio que hay en Cantabria. El segundo proyecto data de junio de 1969 y está recogido en la selección 4040 del Colegio de Arquitectos, Arquitectura en Cantabria en los años 1942 y 1982, en el que la reseña fue llevada a cabo por Clemente Lomba Gutiérrez. Es el libro ese que está ahí del que antes nos hablaba José. Aquí vemos pues un poquito esa planta orgánica y quebrada en la imagen de arriba, y luego las 2 fachadas, la fachada sur, que es esta de aquí abajo, y la fachada norte, que es justo esta que está aquí detrás mío. Pon el vídeo, sí. El vídeo. En su reseña, Clemente destaca la composición en planta del edificio, que desplaza las unidades de vivienda con el objetivo de buscar una mayor superficie de fachada,
consiguiendo como resultado un edificio de líneas puras y geometría quebrada en planta. En la fachada sur, con grandes jardineras continuas, llama la atención de la superposición de estratos que provoca un interesante juego de bandas de luces y sombras. En la fachada norte, esa composición horizontal se pierde en favor de los entrantes y salientes de la planta, con un predominio de la composición vertical enfatizada por los núcleos de escalera. De especial interés es también la planta de ingreso, la cuidada disposición de las losas en la implantación o los corredores hasta llegar a las escaleras. Visto a nivel de calle, sí que se aprecia mucho más esos quiebros por la fachada norte que en la fachada sur, en la que la horizontalidad de las bandas hacen perder un poquito más esa idea escalonada. Yo creo que lo puedes parar. ¿Paso? Sí, sí, sí. Ay, espera. Vuelva la vista a las terrazas es el título elegido por Francisco García Sánchez en el artículo para este edificio. En él pone de manifiesto la necesidad de la incorporación de edificios contemporáneos como este a inventarios patrimoniales. Habla de las terrazas que se presentan contundentes y depuradas, unos voladizos casi imposibles que miran hacia el puntal, consiguiendo un resultado plástico de belleza singular. Olvido. ¿Pasa la siguiente? Bueno, aquí se ve un poquito la planta con esos vuelos casi imposibles, como él dice, y cómo el edificio se va escalonando desde el sur al norte y del oeste al este. La verdad que esta mañana hemos sacado unas fotos muy, muy bonitas desde abajo. Es una pena pues, no haberlas podido poner. Sí. Pon el vídeo, sí. El proyecto es de octubre de 1969 y consta de 2 volúmenes, en una parcela con un desnivel de 33 metros. Uno de los volúmenes es prismático y horizontal, a la manera de base del conjunto, y otro más vertical, tensionado y quebrado, que crece en las direcciones sur-norte y oeste-este. Este volumen vertical, tan característico, se ahueca en su base para recibir el acceso y es menos expresivo y geométrico en las fachadas norte y este. Los vuelos, la horizontalidad de las plantas superpuestas y los quiebros generan un interesante movimiento de masas y un acusado efecto claroscuro. Terrazas y jardineras envuelven las viviendas, que tienen zonas de día y noche diferenciadas, accesos principales y de servicio y espacios muy amplios. Es el único proyecto que veremos con patios interiores, pues hay un especial interés del arquitecto en las fachadas abiertas. ¿Te doy? Puedes parar. Este otro es el edificio en Pérez Galdós 3. En este caso está el artículo de Sotileza. Edificio proyectado en 1974 y elegido por Paula Cruz. Titulado El ente introvertido, defiende que es un edificio que va contando cosas maravillosas de sí mismo cuanto más atención se le va prestando. Puedes poner el vídeo, yo creo. Bueno, perdona, José, perdón. Aquí sí que tenemos otra vez una planta con una forma de arco para maximizar la superficie de fachada y dos fotos de una foto de la fachada sur y otra foto del testero. El vídeo pongo. Hay que pararse a leer el edificio para desvelar sus sutilezas, descubrir sus caprichos arquitectónicos, entender la intimidad de las viviendas, la horizontalidad y la elegancia austera haciendo uso de un único material como el ladrillo con diferentes aparejos.
Todas esas características, unidas con la idea de artesanía y oficio, nos puede llevar a relacionarlo con el estilo de las casas de la pradera americanas. Es el edificio más urbano de todos los que hay en la ciudad del autor, y como curiosidades podemos señalar su fachada curva buscando un máximo aprovechamiento de la longitud de fachada, la aleta en los testeros que oculta la ventana de los baños o la escalera que no toca el suelo con las esquinas rotas para la entrada de la luz natural rasante. La verdad que es un edificio que esta mañana hemos estado allí y yo había estado varias veces y cada vez que vas pues descubres cosas nuevas. Es interminable, es infinito. Paso. Sí. Este es el edificio del Tepeyac en Los Infantes 69. Reivindicar el detalle y el oficio es el título del artículo de Sotileza de Marta García Arce dedicado a este edificio. El trabajo con el ladrillo, la celosía que cubre los tendederos, la destacada presencia de las cornisas y de las jardineras que se deslizan verticalmente conformando las terrazas originales, o el cuidado diseño del acceso al edificio con las losas de hormigón a distintos niveles, reflejan el nivel de detalle y cuidado con que se trató el proyecto. ¿Pasa, José? Ay, perdón. En este caso podemos ver una vista aérea, una vista de la fachada y la planta. Sí que la planta es la más contenida de todas, volumétricamente es el edificio más contenido, que tiene un único eje longitudinal con una vivienda a cada lado. Pon el vídeo. La singularidad del edificio, anteriormente blanquirrojo, reside en su fachada, composición y calidades. También existe una reseña en la página de Patrimonio del Colegio, elaborada por Cristina Fuertes, que refleja la inquietud del arquitecto expresada en la memoria de proyecto, aludiendo a las ordenanzas urbanísticas que prefijaban el sólido edificable de manera priorística, lo que supuso para él una condición muy limitante, pues le hubiera gustado que las viviendas respondieran a condicionantes naturales y de relación con el entorno. Todo ello le llevó a generar un proyecto con un único eje de simetría. Entonces, bueno, para acabar, mientras acaba el vídeo y vemos las siguientes imágenes, sí que ya en el proyecto este, que es el último, es entre los años 76 y 77, él ya expresa esa especie de queja, ¿no? Que es el edificio en el que más le condiciona la normativa y se nota en el volumen, pero no, la verdad es que no en su expresividad, ¿no? Porque la trabaja de muchas otras maneras. Entonces, si analizamos un poco todos estos edificios que hemos visto y qué podemos encontrar de diferente o de original en ellos, es que podemos decir que son todas arquitecturas muy sólidas y muy expresivas. Si pasas... Yo no conocía a Luis Gonzalo, pero estoy convencida de que era una persona que dominaba el dibujo, porque solo alguien que domina el dibujo es capaz de proyectar de esa manera. Estoy convencida que era capaz de dibujar esa planta tan orgánica de Maura, empezar por una esquinita, acabar por la otra sin levantar el lápiz, ¿no? Y eso se nota en su manera de proyectar, en cómo se configuran los volúmenes, en cómo se van distribuyendo las viviendas y luego también cómo van siendo todos sus desarrollos de fachada. ¿Pasa, José? Luego el tema de la materialidad. La materialidad es algo muy, muy importante. Sí que es verdad, y esta mañana lo hemos estado comentando, que hay una diferencia entre las dos primeras obras y las dos últimas. Las dos primeras son algo más brutalistas y seguramente más relacionadas con la arquitectura de Carvajal, del que él fue discípulo, que creo que José nos va a contar algo después. Y luego, más adelante, ya hay un trabajo más relacionado con el Arts and Crafts, con el ladrillo, con el que él se va entreteniendo de una manera
No sé, la verdad que es bastante sobrecogedor. No se aburre ni él ni nadie se puede aburrir de mirarlo, porque la verdad que está lleno de secretos. La siguiente. Un poco el tema esta de la artesanía, el detalle y el oficio, cómo hay algunos paralelismos que podríamos encontrar con las arquitecturas de Wright, el United Temple o las arquitecturas de las casas de la pradera, ¿no? Y esa manera de decorar, ese barroquismo formal que antes veíamos en la planta de Maura y que otra vez volvemos a ver ahí en la decoración de la firma del Tepeyac. Sí. Otro tema que es muy importante es el de la aproximación, el de la aproximación al edificio. Desde todos los proyectos, en todos se está pensando cómo entra y cómo llega, en esta especie de propíleos en vez de en subida en bajada que hay en los infantes, ¿no? Como en el plano de proyecto se ve en el plano de implantación cómo él ya tenía colocadas todas las losas, todas las jardineras y tenía claro qué era lo que quería y qué era lo que viésemos. En el estudio donde yo trabajo está en ese edificio y siempre que viene alguien a vernos y que es sensible a los temas de arquitectura siempre nos dicen, vaya entrada. Pues sí, vaya entrada. Sí, sí. Luego también hay otro tema que es la búsqueda de la luz, ¿no? Cómo va adecuando todas las plantas, en aquellas en las que le dejan, en búsqueda de alargar la longitud de fachada. Y luego hay una cosa bastante curiosa, y le pasa en todas menos en Maura, es que se entierra en los infantes, entras bajando, en Pérez Galdós entras bajando, en Pedreña también entras bajando, en Marianela entras bajando, se entierra como si fuera un topo y luego sale a la luz a todas esas terrazas maravillosas que tiene, ¿no? Y la última, me parece que ya es la siguiente, es la última. Bueno, y luego el trabajo con las sombras dramáticas, las terrazas y cómo las utiliza para dar intimidad a las viviendas, ¿no? Y yo creo que con esta parte estoy. Muchas gracias, Eva. Fenomenal. Impresionante. Bueno, pues Luis Gonzalo no salió de la nada. Luis Gonzalo es miembro de una familia muy especial, muy vinculada con la construcción, desde su abuelo, que ahí le vemos con sus hermanos en una foto del siglo XIX. Bueno, pues Carmen Carrión, que nos acompaña, nos va a contar cómo era esa familia, o cómo es, porque todavía está. Carmen, adelante, a ver si ves, acércate aquí un poquito para que veas las imágenes. Sí, acércate aquí el micrófono. Bueno, empezamos con tu padre, si te parece. ¿Con mi padre o con...? Bueno, la foto que se ve, ¿no? Bueno, claro, aquí sí. se van a sorprender mucho. Efectivamente, de esa sí. Imagen. Que bueno, lo vamos a seguir y agradecer desde luego al colegio por esta oportunidad familiar y demás, porque me alegra mucho ver a ya la tercera generación de Carriones por aquí, que desde sus bisabuelos pues saben muy poco. Entonces, pues mira, con esta oportunidad vais a saber de dónde venís y de la trayectoria familiar de la cual estoy muy orgullosa de contaros. Aquí está mi padre, que precisamente fue secretario del Colegio de Arquitectos, y ahí está con Bringas, Lavín, y el otro es Sierra, ¿no? En una fiesta de los arquitectos en el año 47. Posteriormente mi padre pasó luego al colegio a ser presidente del colegio de aparejadores, donde estuvo bastantes años, o sea que es vinculado con la carrera de arquitectura, pero prefiero empezar desde el principio, José, porque si no me lío de no decir... Bueno, era para presentarte a ti. Bueno, vale. Bueno, y entonces empezamos con
pone Pues ahí el está origen. Fidel Carrión Fernández, de segundo, y Leocadia González González. Entonces aquí están los 12 hijos vivos que tuvieron alguno más, pero no se malograron en la muy tierna juventud de infancia. Y entonces aquí están los 12 vivos, del cual mi padre es el pequeño. O sea que yo con mis primos me llevo bastantes años. Entonces, de esta familia, generalmente con mi abuelo, bisabuelo de José, Fidel Carrión era ingeniero de ferrocarriles y empezaron haciendo muchos hijos, empezaron también con la construcción de los ferrocarriles y luego siguieron por la construcción pura y dura de los edificios. Entonces, y también tengo que destacar que fue la persona de confianza del Marqués de Valdecilla, en el cual tiene muchas cosas firmadas que realizó el Marqués de Valdecilla y propiedades y demás que tienen a nombre que fue de mi abuelo. Sigo por el primer hijo, que fue Fidel también, Fidel Carrión, el abuelo de José, y que murió muy joven. Y también que nos dio a dos constructores importantes, como fue Gerardo Carrión. Y Gerardo... Vamos poniendo las... ¿Este es el árbol genealógico? No, bueno, pero eso son esto, es la familia. Está Gerardo y hay también Luis Antonio Carrión, que trabajaron también juntos y también se dedicaron lo que es a la construcción. Luego nos viene Visitación Carrión, que fue una Carrión que también dio constructores, que fue Luis Aedo y aparejador Fidel Aedo, que fueron dos que a su vez también estuvieron trabajando en obras importantes de la construcción. Por ejemplo, la obra de Luis es todo lo de Castilla Armida, que fueron ahí una cantidad de viviendas, como 400 viviendas al final de Castilla Armida, eso que yo me acuerdo. Mariuca, otra Carrión que nos dio a Luis Felipe, que es ingeniero de caminos, también dedicado a la construcción. Por lo tanto, es enraizarlo, que Luis Gonzalo no salió de las nuevas, como tú dices, por generación espontánea, sino que viene de una familia cántabra y de una familia muy dedicada a la construcción. Mi primo Manolín, para mí Manolín, esto que también fue aparejador y fue también presidente del Colegio de Aparejadores más tarde. No nos ha dado ninguna persona dentro de la construcción, ¿verdad? Pero él sí fue importante y sobre todo le quiero destacar también como un gran amante de la cultura y la conservación de los edificios del patrimonio de Cantabria. Aramburu Zabala le dedicó un libro que es Manuel Carrión, la conservación del patrimonio cultural, y luego trabajó mucho porque eran muy amigos con García Guinea. Entonces eso le dio una forma, también es que yo sepa, el Castillo de Arbueso también es una reconstrucción de Manolín, y también la Quitalabat, que también le echó ahí un tiempo importante interés en su conservación. Ya digo, mi primo Manolín, además muy cercano, ya de los que más he tratado de primos por vivir muy cerca de donde yo vivía, y bueno, está relacionado con la construcción como aparejador como mi padre, pues eso una relación que he tenido bastante cercana. Y luego Ángel Carrión también se dedicó, empezó haciendo construcciones ferroviarias, pero luego terminó con la construcción ya en Madrid. No nos ha dado ningún primo constructor. Y luego Julio, él fue también delineante, siempre trabajó para el ministerio, y Julio tuvo muchos, pero tampoco han trabajado, pero no directamente con la construcción. Pero vamos. Y luego aquí está mi primo Jaime, mi primo Jaime, también aparejador como mi padre, y entonces yo ahí te lo dejo así, de darme, pues yo muy orgullosa de haber podido ilustraros algo que seguro que no sabíais. Sí, había que situar a Luis Gonzalo. Bueno, llegamos otra vez a Luis. Jaime, como decía Carmen, es el hijo anterior a Alfredo, el padre de Carmen, en edad, y él es aparejador también, de Madrid, y tiene una gran importancia en la trayectoria de Luis Gonzalo. Ahora lo vamos a ver. Tiene un hermano que nos está escuchando desde Madrid, Jaime Antonio. Bueno, son tres hermanos en total, pero vamos, Jaime sé que nos escucha,
con él he hablado ayer y estaba muy emocionado. Importante porque, bueno, por muchas cosas, porque evidentemente era aparejador, constructor y, bueno, tuvo la decisión, por algún motivo sería, o le saldría el trabajo de alguna manera, de decidirse a viajar a campamento, a la zona de San Roque, junto a la línea de la Concepción. Veis ahí la foto de la playa antes del Peñón, en el que estuvieron 3 años, entre el 55 y el 57, viviendo la familia, para construir. Concretamente, lo que dejó más rastro fue esa iglesia que él construyó y que allí incluso se acuerdan de él perfectamente. Yo estaba allí viviendo mucho tiempo, como ahora os contaré, y es muy, muy singular, muy graciosa. Y esto va a tener consecuencias, ahora veremos. Bueno, Luis, como hemos dicho, nace en el 42, acaba los estudios en el 67 y es muy precoz en esto de la arquitectura. Se casa y tiene una compañía muy importante también que nos está escuchando desde Madrid, María Jesús Escribano. Con ella tiene 3 hijos que también nos estarán escuchando y les saludo desde aquí muy cariñosamente. Yo fue lo que me encontré en Madrid cuando llegué. Casi todos los domingos iba a comer a casa de Luis y era muy agradable. Era una casa que todavía recuerdo su decoración y increíble. Yo, claro, no entendía, todavía estaba con la cabeza, no precisamente en la arquitectura todavía, estaba empezando. Pero bien, mantuvimos mucha relación esos años y sé que para Luis fue una persona muy importante. Yo he sacado de internet, porque tampoco la quiero hacer, digamos, hablar aquí ahora, pero sí está el artículo del País del año 87, en el que a ella la han nombrado directora la primera directora de Moda España, y aquí cuenta la Joaquina Prades, que es la periodista que hace el artículo, El País Semanal creo que es, que cuenta que estudió sociología en Madrid, se casó con un arquitecto, trabajó en su estudio como interiorista y tuvo 3 hijos. Y ella comenta en esa entrevista: yo había viajado mucho con mi marido viendo diseño y en casa oía hablar continuamente de diseñadores. Bueno, es una figura que quiero resaltar también en la vida de Luis. Y Javier Carvajal. Javier Carvajal es básico, ¿no? Javier Carvajal realmente es el que me conecta con Luis a nivel de arquitectura. Yo acabo la carrera en el año 80 y en la cátedra de Carvajal hago el final de carrera, conecto bien, pero yo hasta entonces no sabía la conexión que había entre Javier y Luis. Ni idea, porque Luis contaba poco de estas cosas. Y me encuentro pues trabajando en el despacho de Javier el año 80, después de acabar. Ahí tenéis el documento en el que él me reconoce la tesis doctoral que empecé. Yo ya estaba enfocado además en seguir en la cátedra de Carvajal de Proyectos de Madrid y tenía esa intención, pero Javier fue el que me convenció de que debía acudir a la llamada de Luis, que me llamó para que le echara una mano en unos proyectos. Entonces él había dejado Madrid, también, bueno, tuvo una separación matrimonial, él empezó a vivir la residencia, que era de verano únicamente, se convirtió en definitiva y yo acudí allí, ahora os lo contaré. El tema de Carvajal, que no lo quiero dejar y lo quiero comentar porque creo que es importante, lo recoge Antón Capitel, que es uno de los catedráticos actuales de proyectos en Madrid, y comenta esto del curso del 66-67, que dice: Carvajal era entonces jefe de estudios, iba poco, llevaba fulla hondo el peso de la cátedra y su día a día con Carrión y con Casares, Alonso, ligados a Carvajal. Fijaros que está hablando del curso 66-67. Luis no había acabado la carrera y estaba ya dirigiendo las clases de la cátedra, ¿no? Imaginaros la precocidad.
Y otra figura muy importante es Daniel Fullaondo, que ahora veremos cómo comenta Antón quién era. Bueno, entonces comenta Antón que Carvajal fue bastante importante para la Escuela de Madrid, pues además de ser un buen catedrático de proyectos, cuando fue jefe de estudios introdujo en proyectos a Fernández Alba, a Fullaondo y a Moneo, y consolidó a Sáenz de Oiza. Os suenan bastante estos nombres, ¿verdad? Imaginaros la importancia. No, comenta, no logró que su escuela moderna se consolidara completa, pero fue en definitiva el padre de la primera y real renovación de la enseñanza. O sea, un personaje de una dimensión tremenda. Daniel Fullaondo era el adjunto de Carvajal y nuestro curso lo llevó casi completamente, ya que don Javier, como era jefe de estudios, iba poco. Era una persona culta, buen profesor, de mucho sentido crítico, aunque muy escorado hacia el organicismo exacerbado tipo Hudson, que era una de las cosas que se llevaban en aquella época. Tenía también el marchamo de ser entonces director de la revista Nueva Forma, pagada por Huarte y que era en aquellos tiempos la revista más leída en la escuela y que nos educó a todos. Esta revista fue fundamental y Daniel Fullaondo era uña y carne con Luis, me contaba precisamente María Jesús. Comenta luego también Antón, precisamente el año siguiente, ya 67-68, tuvimos a Juan Daniel Fullaondo Errazu, el director de la revista, que era el adjunto de G. Carvajal, catedrático de proyectos en tercer curso, que lo fue entre los modernos. Estaba también José María Toledo Escuder, que luego fue catedrático de dibujo técnico en la Escuela de Sevilla, y Luis Carrión. Bueno, está claro la posición de Luis con Carvajal en ese tema, pero es que además trabajó en su estudio y yo me enteré, ya como os digo, tenemos que hablar un poquito de Carvajal. Me gustaría que veamos, vamos a ver este vídeo del País, hablando de unas casas que traducen bastante. Mi madre se enamoró hace 20 años de la casa. Era una escultura totalmente habitada por plantas después de 30 años de haberla construido Javier Carvajal. Él la ideó más como un contenedor de naturaleza y a la vista está hoy que la naturaleza la ha ocupado completamente. Se inspira en la Alhambra y en la arquitectura española para hacer la casa y la hace alrededor de 2 patios, espacios muy amplios, y el salón es espectacular, es muy agradable, es un subir y bajar continuo. Tiene un punto de frío por fuera el hormigón, ¿no? Pero es como un huevo, ¿no? Que afuera está la cáscara, que tiene una textura y en cuanto lo abres cambia totalmente. El interior son 800 metros cuadrados y debe tener en plataformas otros 300 metros. Son 5.000 de parcela. No se ha abierto nunca al público. Se abre con la ocasión de la Semana de la Arquitectura que organizamos desde el Colegio de Arquitectos. Es importante porque hay que percibir el espacio y hay que percibir cómo cambia la luz a lo largo del día. Hay que tocar los materiales. La arquitectura no es papel, la arquitectura es construcción. Esta utilización del hormigón que estamos viendo con estos voladizos que crea unas sombras muy dramáticas y que se combinan, digamos, en la fachada con grandes planos de vidrio. En mi opinión es una casa que merece la pena que se mantenga en el tiempo y además nos hace empezar una reflexión a la que tenemos que dar solución, y es qué hacemos con el patrimonio del siglo XX. Hay edificaciones que sí tenemos que ser capaces de darles una solución, uno porque son testimonio también de una época. La arquitectura responde a su lugar y a su tiempo. Y en segunda instancia se convierte en testimonio para las generaciones venideras. Bueno, me imagino que os suena mucho que es esto que hemos visto, ¿no? En Luis, bueno, está claro que la relación era tremenda. Este edificio que veis ahora de Javier Carvajal, en el que hace aquí un comentario que no os voy a leer para no cansaros, muy interesante sobre la capacidad que tiene el arquitecto de poder. Voy a leer lo final. Y ahí está Montesquinza como palabra suelta junto a otras palabras sueltas de otros arquitectos, porque no demasiadas veces nos dejan decir a los arquitectos las palabras
nuevas y distintas. Bueno, este edificio tiene su interés. No sé si os acordáis del que vimos de Luis en la esquina de Hermosilla, pero me imagino que os podrá sonar un poco, ¿no? Es de la misma época. Luis estaba en el estudio de Carvajal cuando se hizo esta obra. O sea que está claro que había, como veis, es básico para entenderle. Aquí vuelve a verse este proyecto. Hay otra, el edificio de Hermosilla está catalogado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en su guía de Madrid, y hay otro edificio en Zurbano 71 que es impresionante, no está catalogado, no entiendo por qué. Realmente me parece de la misma talla. No es una esquina, que es más lucida, lógicamente, pero es espectacular. Dio la casualidad que mi hermana pequeña vivió aquí y yo, fíjate, que no sabía que era de Luis, me he enterado ahora. Y yo iba allí a visitar a mi hermana, que es un edificio que me llamaba muchísimo la atención, y me he enterado ahora de que era de Luis. Bien. Bueno, entonces lo que os decía, bueno, Luis aparece, yo aparezco a la llamada de Luis para ayudarle en este lugar que yo me quedé onibulado. Esta es la vista desde la casa donde él, que era su casa de verano y luego fue su casa permanente, Punta Chullera, y yo flipé. Y así hay que entender a Luis un poco con este tono que vais a ver en este vídeo, de este lugar, que es completamente mágico. Bueno, ahí ya veis que ya se entiende lo que os conté antes de la importancia de la visita de su padre a campamento. Él se quedó con la copla, claramente, del lugar y volvió en cuanto pudo. Se hizo con esa casa y, bueno, hicimos unos proyectos según llegué muy interesantes, por eso fui este primero en Granada, en la Costa de Almuñécar, un proyecto precioso. También esos os voy a señalar los más importantes de esos dos primeros años, el año 82, 83. Bueno, un plan parcial en esa zona. Manilva es el último municipio de Málaga, es donde a que pertenece la casa. Está justo el lindero con Cádiz ahí. El siguiente municipio ya es Cádiz, que es San Roque. Y este plan parcial que preparamos, y ahí veis nuestros nombres juntos. Y sorprendentemente nos salió este encargo de Gerardo en Santander, en Reina Victoria, detrás de la casa de los Mazarrasa, que estáis viendo en esa foto que saqué yo en esa época, desde un barco. Esa sí la he encontrado. Pero tristemente los tres proyectos no llegaron a realizarse. Este último, por problemas con el visado en el colegio, Luis lo llevaba fatal, el tema de que no le dejaran hacer lo que quería. Y era muy difícil negociar
muy difícil. Lo tuvimos que abandonar, me dio mucha pena. Hubiera sido su sexto edificio en Cantabria. Era un planteamiento muy singular de espejos, de toda la fachada. Bueno, era un planteamiento muy, muy singular. Nada, ahí está. Un recuerdo precioso y una... Bueno, yo le llamo y le quiero nombrar como genio con embrujo, porque no solo es genio, que yo creo que se está viendo, sino que además tenía mucho embrujo, o sea, tenía un engancho con la gente espectacular. Y aquí un delineante que conocí cuando llegué en esa época, le he pedido ahora que diera su opinión y él está escuchándonos, Juan Manzano, una persona que nos cuenta esto. Os lo voy a leer porque no tiene desperdicio. De don Luis, ¿qué puedo decir? Mi familia era marinera, pescadores. Mi abuelo fue marinero de un yate que él tenía en el puerto de Estepona y le llamaba Juanito. Bueno, por cierto, el mar, por supuesto, para Luis era fundamental. Cuando decidió montar un estudio en Estepona, Juanito habló con él para que su nieto pudiera entrar a trabajar. Con 17 años, en ese estudio lo aprendí todo. Me educaron como persona y me enseñaron el oficio de delineante. Como verás, ante esas circunstancias, ¿qué te puedo decir de don Luis? Su trato siempre fue exquisito, muy educado y siempre dispuesto a enseñarte. En una ocasión mi padre me dijo que era muy bueno pescando. Lo sé, Gerardo pescaba mucho con él. Como profesional siempre lo tuve en una nube. Sus dibujos a lápiz, el nivel de acabado en sus dibujos, todo estudiado, perfecto. Bueno, pues es que lo dice perfectamente todo, los que quiero contaros de su forma de actuar, de ser. Todo el mundo se quedaba prendado de él, era increíble. Antes de llegar yo, él ya allí era una persona relevante en el ayuntamiento del municipio. Manilva es un pueblecito un poco en alto, y que él hizo un poco las funciones, sin serlo, de arquitecto municipal. Hizo esta Casa de la Cultura, por ejemplo, dentro del pueblo, pero además también fue político. El Gonzalo, en las elecciones del 77, del 78, él participó en la creación del movimiento socialista andaluz y él estaba aquí, como veis, en ese artículo del ABC de abril del 77, como candidato al Senado por ese partido, Movimiento Socialista Andaluz. No prosperó, esto no salió adelante, pero tenía mucha inquietud y sé que era muy amigo del profesor Tierno Galván, que me imagino que os suena, un personaje, ¿no?, en Madrid. Además, inventor. Luis Gonzalo era tremendo. Y hizo que yo haya podido rescatar este sistema de prefabricación de piezas aligeradas de hormigón para forjados reticulares. Este es el molde que llegó a hacer, no llegó a construirlo. En esas notas aparece una frase que me sorprendió y la puse aquí. Las leyes tienen que cambiar, la aberración siempre ha existido, pero nunca con los medios actuales. Y fijaros en esa época, imaginaros en las actuales, ¿no? Bueno, también fijaros en esta caja apilable que el hombre diseñó con todo detalle. Yo tuve una maqueta que de repente en una mudanza me desapareció de esta maqueta, de este diseño. Bien, tenía mucha variación. Tuvo una pareja, con ella tuvo otro hijo, Jaime, que también estarán escuchándonos y les saludo desde aquí. Ella es de Ronda, vive en Estepona. Bueno, ya acabando, yo llegué allí casado con mi mujer Asela García, que nos estará escuchando, ella vive en Madrid, y después de esos 2 o 3 años primeros ya nos pusimos por nuestra cuenta, montamos nuestro estudio muy cerquita de la casa de Luis y estábamos muy, muy en contacto, pero independientes. Bueno, pasaron los años y realmente yo también me separé. Bien, el caso es que después en el año 95, pues decidimos juntarnos y montar un estudio
crear una empresa, una sociedad que le llamamos, porque uno de los regalos que me hizo y que yo conservo con mucho, es ese libro que veis ahí, del número de oro, que es esa trilogía de Matila Ghica, el príncipe rumano que se dedicó a escribir de una forma increíble sobre la proporción áurea y la relación con la belleza y del número de oro. Bueno, le llamamos así a la empresa, FI Arquitectos, ¿no? Por ese motivo. Aquí me veis en mi 40 cumpleaños, en el año 95, el 2 de febrero, con él, que es el que está a mi, no sé ahora si es derecha o izquierda, mi izquierda, desde la foto. Y bueno, empezamos un recorrido que yo pensé que iba a ser largo y resultó que solo duró 4 años, sorprendentemente, no nada de esperar, Luis. Yo desde luego nunca pensé que estuviera enfermo. Bueno, montamos este estudio, hicimos bastantes cosas también. Entonces montamos una serie de proyectos. Aquí os pongo algunos para que veáis planos realmente dibujados por él, en este caso, y yo pasados ya a ordenador, porque ya entonces funcionábamos con el ordenador, pero no él nunca usó un ordenador. Y fijaros qué bonito, ¿no? Este club de playa, que por cierto no se llegó a hacer por un problema, pero un diseño precioso. Este edificio de viviendas en Nueva Alcántara, también bastante singular, con este planito tan suyo y tan delicado. Y este último proyecto, que fue el último que hizo antes de su muerte, él llegó bueno, hicimos el proyecto y llegó a hacer la dirección técnica, pero no lo acabó de ver entero. Ahí está esta placa, que es el título, o que hace de título en el cartel de esta presentación, y ahí está colocada esta placa. Es un edificio muy particular, existe, pero no tengo buenas imágenes, por la pandemia no he podido ir a filmar. Tengo estas imágenes de una perspectiva que hicimos en su momento, pero lo que sí tengo son los planos también muy a su manera, ¿no? Bueno, espectaculares, ¿no? Con todo detalle. Todo esto él lo había previamente dibujado a lápiz, de una forma, todo lo dibujaba a lápiz, él no usó nunca la tinta, que nunca entendí cómo podía dibujar a lápiz sin emborronar. No sé si habéis dibujado alguna vez a lápiz, pero es dificilísimo dibujar y con tanto detalle, sin que se emborrone el plano. Aquí tenemos los planos, todos detallados, muy bien, un proyecto precioso que tiene. Bueno, entonces para finalizar, os voy a poner el otro regalo que me hizo, no era muy de regalos, pero los tengo muy apreciados, que fue este disco de Felipe Campuzano sobre Cádiz, que tiene una canción muy especial que nos va a servir de fondo al vídeo que estáis viendo de la empresa que montamos con mi amigo Roberto Arruza y su hijo, que también está escuchándonos desde Argentina, que ahora vive allí, y nos produjo este vídeo que está hecho en VHS y veréis que no es perfecto. Entonces veremos el vídeo con la música, y en ese vídeo veréis obras de esa época para que os hagáis una idea de que hizo muchas más cosas, ¿no? Vamos a escuchar primero a Felipe, que lo presenta de una forma excepcional. Hola, queridos y queridas amigos virtuales. Desde mi estudio de Marbella, Andalucía, España, hoy voy a dedicaros mi obra cumbre, Las Salinas. Yo quise cantarle al mar y me contestó en silencio: Felipe, la mar ya sabe cantar. Yo quise pintar el cielo y vi que en el firmamento el cielo pintado está. Intenté ocultar el sol y me respondió su luz que no se puede ocultar. Y me quise levantar para alcanzar lo divino y recobrar lo perdido, y Dios me volví a sentar. Por eso toco a la vida, por eso toco a la mar. Y quise hacerle mi amigo para amarle de verdad, y fue mi propio castigo, pero pude conseguir, después de tanto esperar, que el mar
que el mar cantara por mí en mi triste soledad. Por eso canto a la vida, por eso toco a la mar. Todo estaba dirigido por su grandiosa bondad de olvidar lo que he perdido y cambiar mi voluntad. ¿Y de qué sirve ocultar el dolor que da la vida en la triste soledad para vivir siempre herido? Felipe, cántale siempre a la vida, tócale siempre a la mar. Sí, lo que queda de mar, cuando la mar se dedica a no tener límites exactos, sino sabor inefable, las salinas.
Muy bien, pues nada, eso ha sido todo. Muchas gracias. Aquí doy especialmente gracias a mi madre, Rosa, Gerardo y Carmen Carrión, familia Carrión González, que hay muchos aquí. Y están a reconoceros todos, Javier Carvajal, Antonio Capitel, la Escuela de Arquitectura de Madrid que nos ha ayudado, el Colegio de Madrid, también el de Málaga, los arquitectos que han participado en todo eso que nos ha contado Eva, a Eva, por supuesto, a Juan Manzano, con ese escrito tan bonito, a María Jesús, a Mujer, de Luis, al Gobierno de Cantabria por ese libro y el diario por el tema de sutileza y, por supuesto, al Colegio de Arquitectos. Nada más.